Muy bienvenidos a nuestra cuarta sesión de este proyecto Pureza en Familia. Muchas gracias por acompañarnos en estas 3 primeras sesiones que establecieron las bases bíblicas, teológicas, filosóficas de por qué buscar la pureza y por qué hacerlo en familia, en comunidad, como vimos la sesión pasada, en la número 3. En esta cuarta sesión, nuestro propósito principal es, en primer lugar, hablar del libro Familias Tecnológicamente Sabias, que pueden potenciar muchas conversaciones en nuestras familias, en nuestras comunidades misionales, y también después de esta conversación que vamos a tener con Ana y con Justin, vamos a ver un video planteándonos una propuesta de desintoxicación familiar. Y ya vamos a llegar a eso, pero permítanme presentarles a Ana. Ana Ávila, muchas gracias por estar con nosotros, y a Justin. La verdad es que estamos muy animados de poder tener esta conversación basados en este libro que tenemos aquí, Familias Tecnológicamente Sabias. Creo que la tecnología en nuestros días está siendo muy importante, pero al mismo tiempo todas las herramientas que nos brindan nos está también poniendo en ciertos riesgos, ¿verdad?, que corremos todos de manera individual, de manera familiar. Entonces nos gustaría tener una conversación que gire en torno a cuáles son algunos principios que podemos tener para vivir vidas más saludables en el aspecto tecnológico. Y pues si te fuiste de este mundo por 12 meses, hemos vivido una pandemia y nos ha aislado de muchas maneras. Y pues lo normal es que los hijos estén yendo a sus escuelas de manera virtual, ¿verdad? Que todos estemos pegados a una pantalla de manera constante en nuestras casas. Así que este proyecto también ha nacido de todas esas circunstancias que estamos viviendo en la actualidad, ¿verdad? Así que, Ana, para comenzar esta conversación me gustaría preguntarte, ¿qué diferencia a los creyentes de los no creyentes en el uso de sus dispositivos? Bueno, 2 cosas vienen a mi mente. La primera es que un no creyente, generalmente, si no es que siempre va a tener un corazón de dueño, se siente dueño de su tiempo, de la manera en que toma sus decisiones y utiliza sus dispositivos, mientras que un creyente va a tener un corazón de mayordomo, de que sabe que él no se pertenece a sí mismo, que las cosas que posee en realidad no son de él, su energía, su tiempo, sus habilidades, todos son de Dios, dados por Dios para su gloria y para el bien de otras personas. Entonces, creo que eso es súper importante a la hora de pensar en cómo estamos utilizando nuestros dispositivos. Si quizá decimos los domingos y adoramos al Señor y decimos, toda mi vida te pertenece, pero yo voy a decidir cómo utilizo mi pantalla, mis cuentas de redes sociales, etcétera, etcétera. Y esa en realidad es la actitud de un no creyente, que se cree un dueño de sus recursos, tanto físicos como de su propio tiempo, su energía y sus habilidades. Entonces, creo que un creyente debe desarrollar este entendimiento de que es un mayordomo de todo lo que tiene, nada le pertenece, ni siquiera nosotros mismos nos pertenecemos. Entonces, por eso debemos estar constantemente meditando en cómo puedo utilizar los recursos que el Señor me ha confiado de la mejor manera para su gloria, y eso incluye el uso de mis dispositivos, ¿verdad? Y otra cosa quizá que también identifica a los creyentes es que los creyentes nos sabemos débiles. Sabemos que por nuestras fuerzas no podemos dominar nuestras tendencias pecaminosas, nuestra ansia de ser entretenidos, de ser satisfechos en otras cosas que no sean el Señor. Nosotros sabemos que hay una lucha en nosotros y que necesitamos primeramente y obviamente del Espíritu Santo de Dios, también en nuestra comunidad de hermanos, y también de hacer uso de herramientas que nos permitan ser diligentes a la hora de utilizar nuestros dispositivos con sabiduría. Entonces yo creo que esas 2 cosas son importantes tomar en cuenta. Un creyente debe tener un corazón de mayordomo y se debe saber débil y que necesita ayuda para poder hacer esto con sabiduría. Excelente. Justin, ¿agregarías algo a lo que Ana nos ha dicho? Pues yo creo que esas 2 son muy buenas, ¿verdad? Lo que a mí también se me ocurre es el hecho de que todos nosotros estamos viviendo nuestra vida con cierto telos, ¿verdad?, con cierto fin. Y todos nuestros hábitos van orientados hacia el fin por el cual nosotros creemos que hemos sido diseñados. Y yo creo que lo que realmente distingue al creyente del no creyente es el hecho de que yo entiendo que toda mi vida, como dice Ana, le pertenece a Dios y va orientada hacia aquello que le honra y le agrada a Dios, que eso realmente es la buena vida, y que por lo tanto yo tengo que evaluar todos mis hábitos
no solo mis hábitos tecnológicos, mis hábitos alimenticios, mis hábitos de uso de tiempo, todos mis hábitos a la luz de realmente el fin por el cual yo he sido diseñado. Y yo creo que en teoría el cristiano, el creyente, está haciendo eso. Ahora yo creo que es ahí donde realmente se presenta el desafío, porque en muchos casos creyentes están utilizando sus dispositivos sin haber realmente pensado en cómo es que estos mismos dispositivos están llevándolos a orientar su vida hacia un fin que no es el fin por el cual ellos han sido diseñados. Y que hasta cierto punto entonces nuestros hábitos nos empiezan a formar a nosotros en vez de que nosotros intencionalmente utilicemos nuestros hábitos para realmente orientarnos hacia ese fin. Y esa lucha para el creyente es perpetua, es constante y es algo que tenemos que seguir evaluando constantemente. Claro, entonces podemos decir que sí hay una diferencia entre un creyente y un no creyente a la hora de usar nuestros dispositivos, ¿verdad? Entonces, en base a eso, Ana, ¿cómo definirías una familia tecnológicamente sabia o una persona soltera tecnológicamente sabia? Sí, yo creo que si lo podemos resumir en una oración es una familia, un individuo que teme al Señor y que se vuelve a Él como la fuente de toda sabiduría para tomar decisiones respecto a cómo utilizar los dispositivos o la tecnología que nos rodea, que sabe que a Dios le importa y que Él tiene algo que decirnos al respecto de esto. Aunque no mencione Facebook en la Biblia o Instagram, sabemos que Dios nos ha ofrecido principios de sabiduría para cómo debemos conducirnos en esta vida. Entonces, una persona o una familia tecnológicamente sabia teme al Señor y se vuelve a Él para tomar decisiones respecto a cómo usar sus dispositivos. Justin. Sí, yo creo que lo complejo realmente con definir qué es una familia tecnológicamente sabia es que en muchos casos ya la práctica de esa sabiduría puede lucir diferente de familia a familia. Entonces yo creo que el punto realmente es que como familia han intencionalmente orado, buscado al Señor y han tomado conciencia de cómo es que usan la tecnología y los impactos que la tecnología puede tener sobre ellos. Y por lo tanto han desarrollado parámetros claros para su familia y su situación de vida. El riesgo es que podremos caer fácilmente a un legalismo, a decir, esto es ser una familia tecnológicamente sabia. Todas las familias que no hacen lo que nosotros hacemos en nuestra familia ya no son una familia tecnológicamente sabia. Puede variar, ¿verdad? Pueden haber diferencias y distinciones y hay cierto espectro ahí, pero lo importante es precisamente esa intencionalidad y esa conciencia de cómo es que nosotros podemos ser impactados por la tecnología y por lo tanto nosotros realmente gobernar nuestra tecnología, no nosotros ser gobernados por la tecnología. Claro, yo creo que ese punto que mencionas es sumamente importante porque entonces podemos buscar principios que nos ayuden a vivir y adecuarlos a la realidad, al contexto de nuestras familias, en nuestros hogares, de nuestras comunidades o aún como solteros, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para vivir de una manera tecnológicamente sabia? Entonces, hablando de estos principios, el libro de Andy Crouch nos presenta 10, ¿verdad? Pues tal vez llamarlos reglas nos puede acercar más a ese legalismo, pero 10 principios de vida que podemos aplicar a nuestro día a día en relación a los dispositivos y a la tecnología en general, porque la televisión también, ¿verdad? Y todo el resto de cosas que se han creado estos últimos años, incluido el Internet. Pero ¿qué principio, Ana, te impactó más del libro? Sí, hay uno que dice, queremos crear más y consumir menos. Por eso llenamos el centro de nuestro hogar con aquello que recompensa la habilidad y el compromiso activo. Esto me fascina. Y en este capítulo, Andy Crouch habla de cómo moldear nuestros hogares, transformarlos en pequeños oasis de creatividad en lugar de estar simplemente consumiendo y ser intencionales en poner en el centro de nuestro hogar esas cosas que decimos que nos importan. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho así como queremos pasar más tiempo jugando juntos, platicando juntos, creando juntos, cocinando juntos, haciendo música juntos? Pero a la hora de vivirlo, no lo estamos realmente viviendo porque no hemos creado esos espacios en nuestros hogares. Entonces, en el libro, Crouch nos invita y él incluso menciona que si es una cosa la que haces como respuesta a este libro, que sea esta, de agarrar un espacio en tu casa
y decir, ok, ¿qué es lo que más nos importa como familia? ¿Qué es lo que hemos sido creados para hacer en esta vida? ¿Y cómo podemos poner esto de manera tangible en el centro de nuestro hogar? O sea, quitar quizá la televisión del centro del hogar. ¿Y qué podemos poner ahí? Podemos poner música, podemos poner un lugar para cocinar, un lugar para platicar, un lugar para jugar juntos, o qué sé yo. Cada familia tendrá sus gustos y sus pasiones distintas, pero la idea es vivir de manera en que consumamos menos y creemos más juntos, y eso a mí me fascina. Y hay otra cosa que él dice, otro principio: utilizamos las pantallas con propósito y juntos, en vez de utilizarlas sin propósito y a solas. Y esto del propósito es tan crucial y tan pocas personas lo vivimos realmente. Decimos, sí, mi dispositivo es una herramienta, mi teléfono es una herramienta, pero no nos detenemos a pensar, ok, ¿herramienta para qué? O sea, ¿cuál es el fin de usar el teléfono, la tablet o la televisión de la manera que lo uso? ¿Qué quiero lograr? ¿Y qué parámetros me van a ayudar a lograr utilizar este dispositivo para alcanzar eso que quiero alcanzar? No nos hemos sentado a definir esas cosas. Entonces, eso es algo que yo he intentado llevar a la práctica, poner reglas muy claras y determinar, ok, esto es lo que quiero lograr con mi teléfono. ¿Cómo necesito utilizarlo para lograr realmente esas cosas? Y empezar a hacer los cambios necesarios. Esos son un par de principios de mis favoritos del libro. Claro. Y yo creo que todo esto nos lleva a vivir una vida intencional en el uso de nuestros dispositivos, ¿verdad? No solo porque están ahí los voy a usar, ¿verdad? O porque tengo el dinero para comprarlos, los voy a usar, o porque me lo regalaron, ¿verdad? Bueno, ya es mío, entonces yo hago lo que quiera con él, sino vivir de una manera intencional en el uso de nuestros dispositivos. Justin, tu principio favorito del libro. Pues para mí, yo creo que una de las cosas más impactantes, y realmente quizás es un tema que él toca a lo largo del libro, pero nosotros tenemos 3 hijas de 6, 4 y 1 año, ¿verdad? Y entender su desarrollo neurológico, físico, creativo, y cómo es que la tecnología puede impedir ese desarrollo, para mí fue muy importante. Y yo creo que es uno de los capítulos, se llama Las buenas noticias del aburrimiento, porque realmente nosotros vivimos en una época donde los niños tienen pocas oportunidades para ser aburridos, ¿verdad? Y yo crecí en un mundo cuando si estabas aburrido, mamá me decía, pues andate para afuera, ¿verdad? O sea, encontrar tierra y jugar en la tierra o lo que sea. Y ese aburrimiento en sí fomenta oportunidades y espacios para esa creatividad. Pero si cada vez que nuestros niños están aburridos o no saben qué hacer o ya se cansaron de lo que estaban haciendo, nosotros les damos la tablet o el iPhone o algo así para que ellos jueguen, nosotros estamos impidiendo parte de los procesos naturales que Dios les ha dado para ellos ir descubriendo, aprendiendo y creando en sí mismos. Ese principio para mí fue muy importante entender la importancia de las limitaciones en ellos, que el punto claro, por todo lo que hemos hablado, hay peligros en las redes sociales, en el internet y lo demás, pero no solo voy a limitar a mis hijas su uso tecnológico por los peligros que hay, lo voy a hacer realmente para el bienestar de ellas, también para su desarrollo y su crecimiento. Y ese principio para mí era muy importante. Y nosotros también, el otro era lo que hablaba Ana, de crear un espacio en sí. Nosotros hemos querido desde el principio de tener hijos, de que todo y entiendo que quizás no todos tienen una oportunidad en el lugar donde ellos viven para hacer esto, pero en el primer nivel de nuestra casa, nosotros hemos querido nunca tener una tele ahí, lo demás, ahí es donde las niñas dibujan, ahí es donde lo central en ese espacio es nuestra mesa, donde nos sentamos y hablamos y platicamos, y cuando gente viene ahí estamos. Y el no tener las distracciones de la televisión, de videojuegos, de lo que sea, ha creado ese espacio donde sí, las niñas ahora simplemente se les ocurre, pongamos música y bailemos. Y no soy tan bueno para bailar, pues, pero lo hacemos porque es bueno para su propio desarrollo, su curiosidad y su crecimiento. Y eso para mí, entender cómo es que esas limitaciones fomentan su crecimiento y su curiosidad, su desarrollo, para mí fue sumamente valioso. Claro, y yo recuerdo que en un momento nosotros tenemos 2 niños pequeños también, ¿verdad? Y cuando podíamos ir con libertad a restaurantes y nos reuníamos con otra familia de amigos o con cualquier persona, ¿verdad? Felipito, el teléfono, ¿verdad? Que vea videos. Porque lo que queremos es un momento de paz y de tranquilidad en cierto sentido para poder conversar,
Pero con la lectura del libro yo me di cuenta que estamos impidiendo que nuestro hijo interactúe de manera natural con otras personas, ¿verdad? Entonces, a mí me desafió ese pensamiento, ¿verdad? Que cuando nos sentamos a comer y es un tiempo para vivir juntos y conversar y que él pueda tener un desarrollo natural en sus relaciones. Entonces, con cosas tan sencillas, ¿verdad? Tú entras a un restaurante hoy en día y los niños menores de 3, 4 años tienen una tablet, un teléfono. ¿Por qué? Porque los adultos están haciendo cosas de grandes y los niños están haciendo cosas de niños, ¿verdad? Entretenidos con Interesantemente, con yo creo que en muchos casos eso dice más acerca de nuestra teología de la niñez aún, que aún de la misma tecnología, ¿verdad? O sea, el que nosotros quisiéramos que los niños estén callados e invisibles y no parte de la conversación, eso yo creo que es un gran reto, especialmente para los que vamos empezando, que veníamos de cierta libertad en nuestras familias y de repente este niño está interrumpiendo todas esas conversaciones, y es ahí donde años atrás no se tenía esta facilidad de la tecnología de poder distraer y lo que sea, y ahora es un reto verdadero con el cual tenemos que pensar proactivamente. Claro. Ana, ¿cómo se ha visto beneficiada tu familia, tus relaciones personales, cuando has usado bien tus dispositivos, ¿verdad? Cuando has puesto en práctica los principios del libro o cuando has aplicado una manera sabia de usar tus dispositivos? Sí, yo creo que una de las cosas principales es esto que mencionábamos de la creatividad. Cuando damos espacio al aburrimiento, al estar solos con nuestros propios pensamientos, la creatividad se dispara. Y al principio no lo vamos a notar porque al principio es así nomás, si estamos acostumbrados a utilizar nuestros dispositivos de manera compulsiva, pues va a ser nomás el ansia de querer estar, ay, ¿qué está pasando en internet? Pero una vez que pasa ese sentimiento inicial, nos damos cuenta de que tenemos más ideas y que tenemos más espacio para crear y para servir a otros. Y eso a mí me ha fascinado y también lo he visto con mi pequeño Judá. Él no utiliza pantallas y al principio era bien difícil que él pudiera estar entretenido un minuto y que él pudiera jugar solo. Y todavía es un reto, pero poco a poco hemos visto cómo él aprende a tomar un palito y otro palito y crear su propio juego y a desarrollar esta creatividad, ¿verdad? Entonces ese ha sido un beneficio en mi familia, para chicos y para grandes también, no es solo para los niños. Otra cosa que me he dado cuenta, y esto aplica para todos nosotros, es que cuanto más tiempo paso fuera de redes sociales en particular, más me doy cuenta de lo poquito que me pierdo cuando no estoy en redes sociales. Al principio es como que quiero estar enterada de todo lo que está pasando, de todas las noticias, de todos los memes, de todos los chistes, y esta ansia, ¿no? Esta urgencia por estar revisando. Pero ya que pasa el tiempo y regreso a las redes, porque también he determinado tiempos muy estrictos de uso de redes, y al principio era así como que, ay, ya quiero que sea este día para poder usar la red social, y cuando llegaba el día, entro a la red y me doy cuenta de que o sea, no me perdí de nada interesante, o sea, y el tiempo que hubiera invertido en eso, lo invertí en otras cosas, y que creo que es el tercer beneficio que viene a mi mente cuando pienso en esto, es que me da oportunidad de servir a otros. O sea, yo trabajo en redes sociales, gran parte de mis labores involucran estar conectada a internet, interactuando con personas a través de estos medios digitales. Sin embargo, si yo quiero crear cosas de valor para poder ofrecer a las personas que están en mi audiencia, yo necesito pasar tiempo alejado de estos dispositivos para poder tener este proceso de pensar, de escribir, de crear, de conectar ideas. Y todo esto sucede lejos de mis dispositivos. Entonces, esos beneficios he visto. La creatividad, tanto de los chicos y grandes, se dispara. Me doy cuenta de lo poco que me pierdo cuando estoy lejos y tengo más oportunidades de servir a otros con cosas de mayor calidad. Sí, yo creo que ese aspecto también, simplemente de la salud mental, de no estar conectado siempre, ¿verdad? Y el poder tener más claridad de pensamiento. Pero para mí, en lo personal, lo que más me ha impactado es la facilidad y la importancia de estar presente, ¿verdad? En este momento y no estar en algún otro momento digital. Y algunas de las cosas que con mi esposa, y no somos buenos, o sea, todos luchan con los límites, o sea, no quiero dar a entender que soy el ejemplo de cómo hacer esto, pero
nosotros, tenemos todos los beneficios del teléfono que te deja poner ciertos límites a ciertas aplicaciones. Ya cuando usas ese límite ya no puedes entrar de nuevo. Intento las noches al terminar trabajar dejar mi teléfono retirado en algún lugar para que, más que todo, todas las noches cenamos juntos como familia y ahí no queremos que estén nuestros dispositivos. Y eso nos permite hablar del día, eso nos permite contar chistes malos, pero los contamos, el poder realmente valorarnos, vernos, todos esos aspectos son valores esenciales en cultivar relaciones y familias profundas en el Señor. No podemos esperar el poder llegar a tener las conversaciones complejas y difíciles con nuestros niños si no estamos presentes en las infinitas conversaciones ridículas y chistosas. Pero el poder estar presente en esas conversaciones ahora nos abre mucha más oportunidad para poder tener esas conversaciones complejas y difíciles. Y eso para nosotros ha sido muy importante. Eso es tan importante porque yo creo que cuando hablamos de uso correcto de redes, de quizá reglas o principios, siempre pensamos como algo limitante, algo pesado, algo de que, ay, qué estrictos son o por qué no puedo usar mi teléfono con más libertad. Pero esto se trata de vivir la vida que queremos vivir, la vida que Dios nos ha llamado a vivir, una vida de gozo, de familia, de creatividad, de divertirnos, de jugar, de crecer. Son cosas que queremos, en las que queremos deleitarnos. Entonces, cuando estemos pensando en esto de cómo utilizar mejor nuestros dispositivos, no tengamos esta mentalidad del límite, de pesado, de tarea, de obligación, sino de cómo puedo yo luchar contra las muchas tentaciones que vienen a través de nuestro mundo moderno para poder vivir la vida que Dios me ha llamado a vivir, una vida de gozo, de plenitud, de diversión con mi familia, de amor, de crear. Son cosas positivas, cosas que queremos. Entonces, creo que es bien importante eso, tener esta actitud de gozo frente al uso de nuestros dispositivos, no de limitación y de pesadez. Pero al final, todos los límites que nosotros podamos llegar a tener son como esa caja de arena, ¿no? Donde jugamos. El bebé está en esa cajita de arena y tiene ciertas libertades ahí, ¿verdad? Y lo protege, esos límites lo protegen de lo que está sucediendo afuera. Entonces, al final de cuentas, los límites impulsan una libertad profunda en nuestros corazones y vivir el presente, vivir hoy de manera plena, ¿verdad? Sí. Vivir el momento, no dicho de una manera inmoral ni negativa, sino realmente estar 100% ahí con tu familia, con tus hijos, con tus amigos, en una buena conversación, una buena taza de café, sin que el dispositivo te esté controlando siempre, ¿verdad? 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora, yo sé que ustedes han construido material para la Coalición por el Evangelio en base a este libro, Familias Tecnológicamente Sabias, ¿verdad? Bueno, Ana, tienes una conversación con el escritor y Justin, hiciste una reseña del libro, ¿verdad? Para Coalición. Si ustedes quieren saber más, pueden investigar en Coalición, Familias Tecnológicamente Sabias, y ahí van a encontrar este excelente material. Ahora, en base a todo esto, lo que leíste del libro, todo lo que sacaste, ¿cuáles serían 3 consejos prácticos que nos puedes dar para ser una persona o familias tecnológicamente sabias? Sí, yo creo que lo primero debe ser poner esto delante de Dios en tu vida devocional constantemente. La Escritura nos dice que si le pedimos sabiduría a Dios con fe, Él nos la va a dar. Y este tipo de vida, una vida que utiliza sus dispositivos para la gloria de Dios y el bien de otras personas, es una vida de sabiduría. Tenemos que tomar decisiones que no van a bajarnos del cielo. Justin, tienes que hacer esto, esto y esto otro. Ana, tienes que hacer esto, esto otro. Es cuestión de sabiduría y podemos pedirla y podemos buscarla. Entonces, la primera acción práctica que debemos tomar es ir delante de Dios constantemente pidiéndole sabiduría. Señor, ¿cómo puedo vivir para tu gloria con mis dispositivos este día, esta semana, este año con mi familia? ¿Qué pasos debemos tomar? Y Él promete contestarnos y darnos la sabiduría que necesitamos para poder vivir de acuerdo a su voluntad. Eso es lo primero. Y lo segundo quizá es, como hablamos antes, utilizar los dispositivos como herramientas, pero de verdad como herramientas. Y esto implica ver cada dispositivo que tengo y sentarme. ¿Para qué voy a usar este dispositivo? Y hasta dónde es necesario que lo utilice, cuáles van a ser mis reglas de uso para poder yo alcanzar y lograr esas cosas que quiero lograr a través de mi dispositivo. Y otra cosa que también creo que es bien importante y que a muchos se nos escapa es planear qué voy a hacer con el tiempo que no voy a estar en mi dispositivo.
porque muchos de nosotros decimos, sí, ya no más, ya no voy a pasar 5 horas en el teléfono, y lo bloqueamos y lo dejamos lejos y estamos 5 horas sentados y no tenemos idea qué hacer con nuestra vida, y eso nos dura 2 días y nos gana el aburrimiento y decimos, no, pues no tengo nada más que hacer, mejor voy a estar otra vez en el teléfono. Entonces planea, ¿qué vas a hacer? Crea esos espacios en tu casa. ¿Quieres tocar un instrumento? ¿Quieres leer más? ¿Quieres tener tardes de juegos con tu familia? Crea espacios en los que puedas invertir este tiempo que se te va a liberar cuando moderes el uso de tus dispositivos. Son consejos fabulosos. No sé si tengo 3 exactamente para añadir entonces, pero yo creo que es muy importante el haber creado realmente una filosofía familiar en cuanto al uso de estas cosas. Es muy fácil decir, voy a moderar el uso con la tecnología y no lo hacemos. Entonces yo creo que sí es de ser muy, muy práctico con esos aspectos. Lo segundo que yo diría es, sí voy a tener 3. Okay. Lo segundo que yo diría es poner atención todos los dispositivos ahora te dan la opción de saber cuánto tiempo estás pasando en tu dispositivo. Y yo creo que es muy valioso poner atención a ese número, saber cuánto le estás usando y que aún parte de tu filosofía forme parte de eso sea cuánto tiempo quisiera tenerlo en la mano y cuánto tiempo no, y asegurar que estoy cumpliendo con esas cosas. Y ahí yo creo que se pueden involucrar a otras personas, tener esta misma rendición de cuentas para asegurar que nosotros estamos utilizando estos dispositivos con propósito. Y lo último, que es sumamente práctico, de lo más práctico, apaga las notificaciones en tu teléfono. Porque si no pasamos, o sea, la cantidad de estudios que han salido de simplemente la energía y la conciencia de nuestro cerebro que ocupa el tener el dispositivo presente y luego el escucharlo sonando a cada rato nos distrae de las cosas que estamos haciendo, nos distrae de los lugares donde realmente quisiéramos estar presentes, las conversaciones y las personas que quisiéramos realmente apreciar. Y muy sencillamente, ¿verdad? O sea, el no tener las notificaciones ayuda bastante en poder dejar tu teléfono, y de ahí yo voy a ir a revisar mi teléfono cuando yo quiero revisar mi teléfono, no cuando mi teléfono me diga que lo tengo que revisar. Es muy práctico, pero yo creo que es una enorme ayuda, por lo menos lo ha sido en mi propia vida. Excelente, creo que son 6 excelentes consejos, buenísimos, para poder ser sabios en el uso de nuestros dispositivos y la tecnología en general, ¿verdad? El uso de nuestras pantallas. Ahora, me gustaría cerrar con esta pregunta que es mucho más específica, hablando de las redes sociales. ¿Cómo somos personas tecnológicamente sabias en el uso de las redes sociales? Ana. Bueno, yo creo que, como veníamos mencionando antes, tenemos que entender que nuestro uso de redes sociales es un uso que debe ser, si somos creyentes, para la gloria de Dios y el bien de los demás. Entonces, algo que es quizá lo más obvio, cuando nosotros seamos los que estamos publicando, quizá preguntarnos, o sea, ¿por qué estoy publicando esto? ¿Y vale la pena que yo esté llenando internet con este tipo de información? O simplemente es algo vano, algo que no va a ser de edificación para nadie. Y del otro lado, del lado de consumir, también esto es algo puro, esto es algo que me edifica, esto es algo que me va a hacer más a la imagen de Cristo, y empezar a no dejar también que los mensajes nos lleguen sin ningún filtro, sino empezar a seleccionar sobre en qué lugares yo voy a poner mi atención, que es uno de mis recursos más importantes, y empezar a quitar, a eliminar, a filtrar y a quedarnos con esas cosas que realmente nos llenen y nos hagan más como Jesús, en lugar de estar simplemente consumiendo sin pensar. Sí, esto podría ser un video entero, ¿verdad? Pero yo creo que especialmente con el asunto de cuando voy a compartir, muy prácticamente, yo hago todo lo posible por no compartir nada en el momento. Todo lo que comparto lo tengo demorado para que una plataforma como Buffer o algo más lo comparta, para asegurar varias cosas. Número 1, no es impulsivo. Lo que estoy compartiendo realmente lo he pensado. Número 2, no lo estoy haciendo para obtener de un solo la recompensa, los likes, lo que sea, sino que es algo demorado, y en muchos casos, por la misericordia de Dios, se me olvidó que aún lo había metido ahí. Entonces, eso para mí es algo muy importante, pero yo creo que especialmente en el consumo, la cantidad de contiendas y conflictos en los que cristianos entran en las redes sociales con personas que no conocen, no saben su historial, y yo creo que el simplemente ser recordado de que hay una persona humana
detrás de este usuario que sufre, que duele, que goza, que ama, es algo tan importante y se nos pasa por alto en muchos casos. Son simplemente palabras en la pantalla y nosotros queremos atacarlas. Y eso abre una puerta para muchos otros temas en cuanto a cómo nosotros publicamos, qué tipo de contenido publicamos, a quién estamos dirigiendo nuestro contenido. Si lo que estamos diciendo se lo deberíamos decir directamente a la persona y no decirlo pasivo-agresivamente en las redes sociales. Pero a final de cuentas yo creo que los mismos principios que rigen la comunidad cristiana en presencia deberían regirlas en lo digital. Nos amamos, nos servimos, nos damos el beneficio de la duda, extendemos misericordia. Y entonces, como digo, hay mucho que se podría destacar aquí en este asunto, pero es absolutamente necesario que pensemos intencionalmente en el uso de las redes y que esto no sea algo que por puro apetito estamos entrando y viendo y buscando, más bien que nosotros podamos ser mayordomos, ¿verdad? Y realmente ser dueños de nuestro tiempo y nuestro uso de las redes sociales. Claro. Como decías, Justin, hay muchísimo más que agregar. Estas sesiones de Pureza en Familia son disparadores de conversación, ¿verdad? Y lo que anhelamos no es tener todas las respuestas, ni darles todas las ideas de lo que tienen o no tienen que hacer. Por supuesto, nosotros mismos estamos en crecimiento en todas estas áreas, pero un excelente recurso es el libro que hemos mencionado, Familias Tecnológicamente Sabias. Vamos a estarles compartiendo más recursos, más libros, pero si quieres leer un solo recurso que va a ser de edificación para tu vida y te va a ayudar a poner en práctica principios sumamente reales y pues no tan complejos tampoco, va a ser este libro, Familias Tecnológicamente Sabias, de Andy Crouch, que lo recomendamos fuertemente para ustedes. En la siguiente sección de esta sesión, ustedes van a estar viendo una propuesta que queremos hacerles a todos de desintoxicación familiar. Y Susana y Sergio nos van a estar contando más al respecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este proyecto Pureza en Familia. Que Dios les bendiga. Hola, mi nombre es Sergio Cano. Damos gracias a Dios por la oportunidad de poder estar hoy con ustedes. Estoy con mi esposa Susana de Cano en esta nueva iniciativa de Iglesia Reforma, que es Familias en Pureza. ¿Y por qué Familias en Pureza? Porque en este tiempo que hemos vivido, donde hemos estado en cuarentena, en COVID, donde tantas familias de todo el mundo han sido puestas a prueba en el encierro, han sido presa fácil de los dispositivos, de las redes sociales. Entonces nosotros el día de hoy les vamos a dar herramientas y consejos de cómo poder desintoxicarnos de las redes sociales. Es tan importante poder recordar cuál es el propósito de poder vivir como familia y poder tener tiempo en familia. Les quiero compartir Romanos 6:16 y dice: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que uno decide obedecer? Entonces, como la palabra de Dios nos exhorta, pero al mismo tiempo nos dice que tenemos que estar alertas de cómo nosotros como padres y también nuestros hijos están pendientes de las redes sociales, qué es lo que están viendo en sus dispositivos, en las páginas, las fotos, los videos. Entonces damos gracias a Dios por esta nueva iniciativa que va a ayudar a tantas familias. Y lo vamos a hacer por medio de una página que nos da herramientas y consejos para llevar a cabo un plan. ¿Cuál es esta página, Susi? El plan que esta página nos está enseñando es Covenant Eyes. Ustedes pueden ingresar www.covenanteyes y ahí está este plan de desintoxicación, el que hoy vamos a compartir con ustedes. Pero también esta página nos provee otra cantidad de artículos, así como incluso una revista mensual que puede llegar a sus correos, obviamente cada mes, y con diferentes artículos, diferentes temas, siempre hablando de la pureza en nuestros ojos y de lo que vemos desde la perspectiva bíblica. Entonces el llamado como padres de familia no solo es de cuidar, exhortar y amar a nuestros hijos, sino que al mismo tiempo de poder estar alertas y pendientes de qué es lo que ellos están viendo en sus dispositivos, cuánto tiempo pasan, qué es lo que hacen, a qué páginas acceden.
Entonces esa es la iniciativa que hoy nosotros le vamos a trasladar y cómo este plan nos va a ayudar a poder desintoxicarnos. El plan va a constar de 7 días. El primer día es prácticamente vamos a sentar las bases de lo que vamos a hacer en los 7 días. Es el llamado a la familia. Entonces vamos a llamar a la familia. El tiempo tal vez más adecuado para que todos nos podamos reunir es la hora de la cena. Porque si nosotros como padres trabajamos, nuestros hijos estudian, pues el momento más propicio para hacerlo es la cena. Entonces llamamos a nuestros hijos y vamos a conseguir una caja o una canasta para que todos, incluyendo los padres, puedan poner ahí sus dispositivos y poder tener esa cena en familia, poder platicar, poder conversar y poder contarles a nuestros hijos lo que vamos a empezar a hacer como familia y cuán necesitado estamos de poder recuperar este tiempo. Tal vez las familias que tienen hijos pequeños se les va a hacer más fácil porque no tienen celular. Pero los jóvenes puede ser que al principio no mucho quieran, entonces sí va a ser un día bastante desafiante porque tienen que dejar el celular en una canasta, en una caja. Incluso para uno de padre también puede ser que sea desafiante. Entonces el primer día vamos a reunirnos como familia sin celular, vamos a platicar, vamos a cenar, vamos a contarles cómo vamos a estar en este plan como familia para poder desintoxicarnos. Entonces ese es el primer día. El segundo día, ¿qué es lo que nos tocaría, Susi? El segundo día vamos a hablar acerca de cuánto realmente utilizamos la tecnología. La famosa palabra estar en línea, me dejó leído o no está en línea o solo voy a ir a checar este mensaje y de repente veo que tengo 2 notificaciones de esta otra red social o tengo un correo pendiente y cuando sentimos no solo fuimos a checar ese mensaje, sino también nos quedamos viendo otro montón de mensajes. Y no nos damos cuenta que para eso ya pasamos media hora, 40 minutos en ir y responder un mensaje que nos tomó todo ese tiempo. A veces no tenemos ni idea ni hemos medido cuánto tiempo pasamos en nuestros dispositivos, muchísimo menos lo van a hacer nuestros hijos. Entonces, la actividad que queremos hacer ese día y que esta página nos está exhortando es que planifiquemos un juego de mesa. Ya sea que si ustedes ya lo hacen, pues perseveren en seguirlo haciendo. Y puede ser un juego de mesa que nunca han jugado o que es el que más juegan como familia, pero inviertan ese tiempo de risa, de hablarse uno al otro, de verse, de abrazarse, de estar juntos, precisamente para decir este tiempo es mucho más valioso que el tiempo que invertimos en las redes sociales o viendo nuestros dispositivos. Eso se trata entonces el día 2. El día 3, el propósito va a ser hablar acerca de la ansiedad que causa lo que nos estamos perdiendo. ¿Qué subieron? ¿Qué no subieron? ¿Qué habrán dicho? ¿Qué habrán contestado? ¿Si contestaron o no? Y es esa necesidad de información actualizada que queremos tener todo el tiempo. Y creemos que de verdad lo necesitamos y nos da hasta un sentido de identidad. Esta página habla sobre un argumento que se llama FOMO, que dice Fear of Missing Out, lo que me estoy perdiendo, el temor por lo que me estoy perdiendo. Esa ansiedad que empieza a causar en las personas la necesidad de saber qué es lo que está pasando en la vida de otros o qué es lo que pasó en su propia red social. Entonces nos volvemos adictos a lo que nos estamos perdiendo. Y esta misma página tiene a un autor que se llama Anil Dash, que hizo lo contrario de FOMO. Está diciendo HOMO, y que significa Joy of Missing Out. Es la alegría de lo que yo me estoy perdiendo. Precisamente lo contrario, ¿verdad? Cabal, y ese día me llama mucho la atención porque es evidente que todos hemos pasado por esta ansiedad, desde que nos levantamos para ver quién me dio like, quién me mandó un WhatsApp, qué es lo que el celular me da. Esa ansiedad nos ha dominado en todo este tiempo y cómo hemos sido presa fácil de la ansiedad. Entonces está muy interesante cómo poder comprender que esa ansiedad no nos puede dominar a la hora de estar involucrados con nuestros dispositivos.
La actividad que ese día se propone es salir a caminar, ¿verdad? Salir de estar en sus hogares, aun cuando sea el tiempo de cena que hayamos dicho que es el que vamos a pasar juntos. Podemos, antes de cenar, salir a caminar o tal vez llevar la cena al patio, al jardín, o planificar algo que requiera la naturaleza y no tenga nada que ver con algún dispositivo cerca. Como bien son las bases que explicaba Sergio, en ninguno de este tiempo nosotros vamos a tener nuestros dispositivos, siempre metidos en el lugar que hayamos escogido previamente. Y ese sería el día 3. El día 4 queremos hablar acerca de todo en las redes no es verdad. Las fotos retocadas o aquellas fotos que son solo felicidad, o las noticias de última hora de lo que está sucediendo en la vida de otros, que están posteando lo que comen, lo que leen, todo lo que están haciendo en ese momento. Y que no todo eso que está sucediendo es toda la vida de una persona. Así que aunque lo sabemos y aunque siempre decimos, no, ya sabemos que eso no es cierto, aún así nos da curiosidad, aún así nos llama la atención y empezamos a ser presa de eso también. Cabal, y eso es bien cierto, porque uno día a día está pendiente de las noticias, de la moda, de deporte y tantas cosas que pasan en las redes sociales y en nuestros dispositivos, pero sí llega en un momento que sí nos llegan a angustiar y tener ese estrés por querer saber qué pasó hoy o qué va a pasar o qué noticias hay y cómo somos presa fácil. Y eso ha sido parte de cómo hemos nosotros sido vulnerables ante toda esta información que manejan las redes sociales. Cuanto más nuestros hijos, que se les presentan vidas irreales, sí, a sus cortas edades. Entonces la actividad que queremos hacer este día es que todos cocinemos juntos. Como bien dijimos, puede ser una comida y se sugiere la cena, entonces no tiene que ser nada demasiado elaborado. Pueden ser sándwiches, pueden ser una pizza, puede ser lo que ustedes escojan. No digan que tienen la receta en su celular, nada, o la apuntan antes o ya la tienen en mente o se la inventan entre todos en ese momento. Pero el propósito es que vean que eso sí es real, ¿verdad? Esa es la realidad de la familia. Incluso si alguien se molesta porque le puso más sal, más otro ingrediente, incluso esa es la realidad, ¿verdad? Porque lo que nos presentan las redes no lo son, pero eso sí es real, porque no solo es físico, sino también estamos con las personas que amamos y de esa manera mandamos ese mensaje, ¿verdad? Entonces también estamos ahora, ya vamos 4 días, ahora vamos al 5.º día y vamos a hablar acerca de adictos a ser populares. Un like es adictivo, un like llama a otro like o un me gusta, ¿verdad? Los aplausos, los comentarios, ahora que tanto emoji que hay diferente para poder opinar y decir cómo nos sentimos incluso, nos lleva de uno a otro y a otro y a otro, ¿verdad? Vivimos en la era del egoísmo, por lo tanto todo es por mí, para mí, lo que me incomoda lo borro, lo que me gusta lo guardo o lo escondo. Entonces es adictivo ver cuántos likes le han dado a alguien y cuántos likes no le han dado a la otra persona, o cuántos likes me dieron a mí y cuántos mucho más le dieron a otra persona. Y no solo le pasa a los jóvenes, nos pasa también a nosotros. Así que este día queremos hablar de esto y la manera en la que podemos recordarles a ellos es en medio de esta actividad, es que si vivimos en esta era del egoísmo vamos a hacer lo contrario, y esto significa que vamos a buscar a quién servir. Entonces hay 2 opciones: una, salir y buscar, ¿verdad? Salimos de nuestra casa y planificamos una visita quizás a una familia que hemos querido ver ahora que ya podemos salir por el COVID, que ya tenemos libre salida para poder visitarnos. Entonces podemos pensar en una familia que esté en necesidad o que querramos simplemente agradar, ayudar o apoyar. O si no queremos salir por cualquier circunstancia,
pedirle a uno de nuestros hijos y nosotros también en hacer una actividad en pro del otro, ¿verdad? Hoy te voy a hacer la cama, o hoy te voy a ayudar a arreglar tu cuarto, pero que hagan una actividad que no tenga nada que ver para mi comodidad o para mí, de manera que mandemos el mensaje de cero egoísmo. Cabal. Y sí es bien importante, al igual que lo que uno quiere buscar en las redes sociales como noticia, como también los likes, y se pueden volver en nuestra identidad, porque nos sentimos bien cuando posteamos cosas y nos dan like o nos felicitan, y eso también va haciendo que nuestros corazones dependan de todo lo que recibimos en las redes sociales. Entonces a la larga es mentira, porque todo gira alrededor de mentiras. Entonces qué peligroso y cuán importante es poder recordar que eso no es bueno ni para nuestros hijos ni para nosotros como padres. El día 6 vamos a hablar acerca de ser sabios en lo que buscamos en el internet. Durante la cena podemos empezar a hablar y hacer este tema. La actividad va a ir toda concentrada en esto. Podemos llevar un artículo, podemos llevar un libro, para ejemplificarles a ellos cómo nosotros tenemos que saber que lo que estamos leyendo realmente es una información verídica y por sobre todo una información que va a traer un bien a nosotros. Por ejemplo, las personas que pasamos mucho tiempo en homeschool o los que están trabajando en todo este tiempo que hubo y algunos que todavía van a seguir trabajando en línea, somos muchísimo más vulnerables porque estamos más tiempo buscando y haciendo investigaciones en el famoso Google, ¿verdad? Y aunque tengamos privacidades ahí o controles ahí, más de alguna información siempre tiende a escabullirse. Y nuestros hijos están ahí, ¿verdad? Buscando esa información. Entonces, que les podamos explicar y decirles, mira, quién escribió, o sea, siempre ve quién es el autor. Si es conocido, si tienes duda, ven, acércate a nosotros y pregúntanos qué fecha tiene, ¿verdad? Porque a veces pensamos que es información, miren, esto está bien y es una información pasada. ¿De dónde está escrito? Si te causa duda, ¿verdad? Y nosotros poder ser esos padres que nos sentemos con ellos y les expliquemos aquello que les haya causado alguna duda. Pero recalcar que debemos ser sabios para navegar en el internet. Ya no podemos no estar en el internet, ¿verdad? Como a veces hablamos con Sergio, de que en esta era de la tecnología ya no es un lujo, ¿verdad? Ya lo necesitamos para comunicarnos. Entonces, igual para los estudios, igual para el trabajo. Entonces, ¿qué más que ellos puedan ser sabios en buscarlo, ¿verdad? Sí. Y llegamos entonces al día 7. Y este es un tema bien importante, aun siendo el último, no deja de ser importante, porque vamos a hablar acerca del aislamiento. El estar mucho tiempo en las redes incrementa el tiempo de estar solos con las redes. Pareciera que estamos en un mundo donde solo está mi teléfono o mi dispositivo y yo. Y nadie mira qué borro, qué hago, con quién estoy hablando, qué páginas estoy visitando. Y todo esto es un maravilloso lugar fértil para el pecado. Así es. ¿Verdad? Y ese día es tan importante, aunque sea el 7, porque no solo nosotros como seres humanos ya veníamos luchando contra los dispositivos y contra las redes sociales, y este tiempo de cuarentena hizo que nosotros nos aisláramos, que cabal es lo que vamos a trabajar ese día. Entonces, al aislarnos estamos siendo más vulnerables porque vamos a pasar más tiempo en los dispositivos o enfrente de una computadora o enfrente de una tablet. Entonces, eso también no ayuda a poder estar lejos de los dispositivos y de las redes sociales, y cuál vulnerables somos por nuestro corazón pecaminoso, ¿verdad? Esa es la realidad, ¿verdad? Entonces, hablarles a ellos, y de hecho, cada uno de estos días, antes, después, recordarles a ellos el Evangelio, porque precisamente lo que decía Sergio y el pasaje que estaba leyendo Sergio, nosotros somos esclavos de lo que decidimos obedecer. Y si decidimos obedecer a lo que las redes sociales, a lo que estos dispositivos nos están diciendo, entonces vamos a caer presas de ellos, ¿verdad? Y ellos aún están aprendiendo a saber
a qué Señor tienen que estar obedeciendo. Entonces este día es importantísimo. Una de las actividades que este plan también sugiere es poder esconder artículos, ¿verdad? Artículos en cualquier lado de la casa, y que jueguen en ayudarse. Si son una familia numerosa, pues pueden hacer grupos y entonces encontrar el juguete juntos o el objeto que hayan decidido escoger. O si no, si somos una familia más pequeña, entonces pues cada uno lo puede ir buscando. Pero el propósito de esto es, uno, poder develar de que siempre se van a saber las cosas, se van a encontrar, ¿verdad? Aunque alguien lo esconda mucho, lo vamos a encontrar. Siempre va a salir a la luz. Y dos, el que busca, encuentra. Pero nosotros vamos a enseñarle a nuestros hijos que aún estando frente de las redes sociales, podemos aprender a ser sabios para buscarlo, como estábamos hablando en el día 6, y quizás ir reforzando un poco los días previos, pero también si buscamos al Señor, lo vamos a encontrar, ¿verdad? Sí, entonces prácticamente ahí estaríamos con los 7 días. ¿Cuál sería entonces el resumen práctico de los 7 días, Susi? El día número 1 vamos a sentar las bases. El número 2 vamos a hablar de cuánto realmente utilizamos la tecnología. El día número 3 vamos a hablar de la ansiedad que provoca lo que nos estamos perdiendo, ¿verdad? Y el día 4 vamos a hablar de que en las redes no todo es verdad. En el día 5, la adicción a ser populares. El día 6, acerca de ser sabios en lo que buscamos en las redes. Y el día 7, el aislamiento que provoca el estar tanto tiempo en nuestros dispositivos. Hay algo más que nosotros queríamos hablarles, y es acerca de blindar nuestros teléfonos. Esta página también, si ustedes ingresan, también nos dan unas aplicaciones que pueden bajar a sus teléfonos, a sus computadoras, a sus tablets, para poder que les ayuden a que no tengan la facilidad de ir a esas páginas, páginas pornográficas, incluso estas páginas de trata, ¿verdad? O cualquier otra página que alimenta la curiosidad humana. Entonces, también la pueden encontrar ahí. Sin embargo, nosotros antes de todo esto ya habíamos tomado algunas medidas, y una de ellas, que se las queremos compartir, es de que, por ejemplo, los que tienen dispositivos en la casa, usamos una cuenta. Están usando la mía de Gmail. Entonces, para bajar aplicaciones, piden permiso, y tiene que ser con mi cuenta. El YouTube es mi cuenta, por lo tanto, también yo puedo ver el historial, Sergio puede ver el historial de qué es lo que estamos viendo, ¿verdad? Y lo otro es que ninguno de nuestros hijos se queda con su celular por la noche, porque precisamente, hablando del día 7, es el día que habla de aislamiento. Estar solos con su dispositivo en la noche es muy peligroso, ¿verdad? Porque están solos. Y lo último es de que nuestros teléfonos no tienen clave, ¿verdad? Ni password, sino todos los teléfonos están a la disposición de todos, desde la más pequeña hasta la más grande. Pueden agarrar, tomar nuestro teléfono, porque no hay nada que esconder. Bueno, damos gracias a Dios por esta nueva iniciativa y por los consejos y las herramientas. Al final, pues le pedimos al Señor que Él nos dé la sabiduría, que Él nos dé el amor, que Él nos dé la paciencia, y que toda esta nueva iniciativa y este nuevo plan que Iglesia Reforma nos ha presentado nos va a ayudar a, como familia, a recordar lo importante que es el tiempo en familia y todo lo que se ha perdido en familia. Así que esperamos que estos consejos y estas herramientas vayan a ser de mucha edificación para ustedes, como lo ha sido para nosotros. Así que estamos muy agradecidos. Que Dios los bendiga.